Muy buenas tardes, sean bienvenidos al webinar de ISO 27001-2022, novedades del estándar de seguridad de la información. Este evento va a tener una duración de 1 hora y durante todo el evento pueden hacer sus preguntas en el chat de la reunión o en el panel de preguntas y respuestas, y al final de la reunión se van a estar respondiendo todas sus dudas. Al final de este evento también se va a enviar un correo a todos los presentes que se mantengan conectados durante toda la charla, un certificado de participación. En caso de que no lo reciban el día de hoy, por favor, revisar su bandeja de spam. Y también en caso de que alguna persona desee que se realice una presentación similar en forma personalizada para su empresa, con todo gusto podemos coordinar. Para el día de hoy nos acompaña el señor William Bonilla, CEO de la firma GTI. El señor Bonilla es ingeniero en informática, licenciado con énfasis en gerencia informática y máster en administración de empresas con énfasis en gerencia internacional. Actualmente cuenta con 42 certificaciones internacionales. Es consultor y auditor dedicado a apoyar a las organizaciones a alcanzar los objetivos del negocio a través de la tecnología, implementando gobierno de TI. Experto reconocido en temas como lo son la gestión de riesgos de TI, seguridad de la información, gestión de servicios de TI, planeación estratégica de TI y gestión de proyectos. Como panelista de esta charla también nos acompaña el señor Alejandro Flores, el cual es uno de nuestros consultores y auditor externo. El señor Flores es licenciado en Administración, diplomado en Finanzas, especialista en Sistemas de Gestión y es miembro del Subcomité de Seguridad de TI en México, en el cual ha participado en la aprobación de diversas normativas. Y como invitado especial tenemos al ingeniero Randall Dorado, director de operaciones del ente certificador GCB Costa Rica. GCB es un organismo de certificación acreditado en normas nacionales e internacionales, evaluación de proveedores y estándares de marca propia, con presencia de reconocimiento en más de 100 países y con un equipo de auditores altamente calificados con más de 30 años de experiencia y especializados por sectores de actividad económica. Damos inicio a esta reunión y le cedo la palabra a William Bonilla. Gracias, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por participar en este webinar. Pues como dijo mi compañera, mi nombre es William Bonilla, soy consultor de la firma Gobernación de Tecnología de Información. Para los que no nos conocen, Gobernación de Tecnología de Información, como GTI, somos una empresa que nació hace 15 años. Nosotros fuimos pioneros con lo que era el tema de implementar sanas prácticas para la gestión de tecnología de información. Cuando iniciamos, pues había una escasez de conocimiento en este tipo de temas, por lo cual comenzamos a hacer pues alineación conceptual, terminando pues dando talleres acreditados a nivel internacional en temas de propiamente gobierno de tecnología de información, que cubre gestión de proyectos, temas de agilidad, temas de COVID, temas de las ISOs, entre otros. Nuestra forma de trabajar, tal vez si me pasan la presentación, por favor. Nosotros tenemos toda una red de socios a nivel internacional, con lo cual tenemos presencia en más de 10 países. ¿Okay? Trabajamos bajo un modelo de 4 dominios específicos. Si pasamos la presentación, por favor, los cuales incluyen lo que son personas, tecnología, procesos y gestión de proveedores, ¿ok? Nuestros servicios son 3 servicios específicos. Nos dedicamos a lo que es la consultoría e implementación de sanas prácticas. Entre ellas implementamos pues COVID, implementamos la ISO 27001, implementamos la gestión de la continuidad de negocios, entre otros, ¿ok? También tenemos talleres
para la certificación de estos temas que nosotros trabajamos y contamos también con soluciones tecnológicas que ayudan a las organizaciones pues para implementar estas sanas prácticas, ¿ok? La siguiente, por favor. Ok. Para no aburrirlos mucho con el tema, le doy la palabra a don Alejandro Flores para que pues, nos ilustre con el tema de hoy sobre la ISO 27001 en su nueva versión 2022. Don Alejandro, bienvenido y te cedo la palabra. Muy buenas tardes a todos. Por su espera, también una disculpa, sé que estamos empezando tarde. Y bueno, para ser un poquito más concreto, estaríamos hablando sobre los nuevos cambios de 27001-2022, así como también su acompañante que fue previamente la guía 27002-2022. Parte de iniciar estos cambios principales que ha tenido, es importante empezar con un poquito de contexto de lo que ha pasado, sobre todo en la parte de 27001, en el año 2021, 2022. Todos esos sucesos son lo que ha provocado que exista y que se promulguen nuevas normas en materia de seguridad de información. Veamos un poquito de contexto. Igual al final de la presentación, cualquier duda, pregunta que tengan, me la hacen y con mucho gusto estaré contestando todo lo que quede en mi alcance, y si en dado caso no hubieran tiempo, por favor hacernos llegar por correo todas las dudas que tengan y con mucho gusto estaré contestando todas las preguntas. En el menú del día tenemos que revisar un tema de conceptos. Vamos a definir o aterrizar ciertos conceptos muy importantes de seguridad de información para entender hacia dónde va el tema de seguridad y también de estos controles nuevos que están implementándose que van a apoyar ciertos puntos y activos de información. Veremos ciertos tipos de riesgos, que es muy importante saber qué riesgos existen, pero bueno, hablar de riesgos podemos llevarnos mucho tiempo. Voy a mencionar los principales que yo he visto que dejamos de omitir o no le ponemos tanto atención durante mi tiempo como auditor y consultor en el estándar de seguridad de la información. Así también veremos las principales debilidades que he identificado en las revisiones o verificaciones periódicas que se hacen a las distintas instituciones de Latinoamérica, y también daremos algunas recomendaciones sobre este punto. En semilla estaremos viendo los principales cambios que ha sufrido 27001-2022 dentro de su anexo SL, como también de los controles que han tenido y en su parte con la 27002-2022. Algo muy importante para empezar con contexto es ver el mapa que tenemos en cuestión del avance tecnológico que ha existido. Esta biografía viene de la OEA, de la Organización de los Estados Americanos, el cual se me hizo muy interesante su análisis que han realizado. Si bien el estudio fue enfocado para entidades financieras, también ya tocan el tema de seguridad de información y hay un porqué. Vamos a ver de forma general este punto. Veamos que en los 70 empezamos con un tema tecnológico enfocado a la parte física. Teníamos máquinas de escribir y por ende usábamos mucho el tema de papel. El efectivo era todo el tiempo en papel o moneda. Y las amenazas principales que teníamos era asalto, secuestro y atentados. Este punto es esencial, vean que el tipo o la forma de atacar pues era con ciertas debilidades conllevado al activo que era físico. Ya en los 80 se empieza a dar la fuerza de la tecnología, empezando con sus venidos con las computadoras, ofimática, generando nuevos controles en la parte bancaria con los cheques, pero se comienza a generar una nuevo amenaza, ya que estamos entrando en la tecnología y en los 90 entramos con lo que permite que hoy tengamos la facilidad en la tecnología, que comunicamos a distancia, que tengamos los equipos inteligentes, tengamos el Internet de las cosas, que es el Internet. El Internet fue lo que nos ayudó a evolucionar rápidamente, pero con eso trajo esos peligros como son fraudes de canales electrónicos. Entonces, eran nuestras primeras amenazas que teníamos que solventar. Entre el 90 y los 2000 tuvimos también una subida alta de evolución tecnológica.
en la cual casi ya estábamos topando lo que veíamos en las películas de Hollywood, esas pantallas delgaditas, teniendo el celular, el móvil para poder comunicarnos, hacer todavía teletrabajo, comunicarnos a nivel mundial. Antes era muy complejo, teníamos que utilizar el código postal. Entonces, se crean nuevos hardwares que permiten también con el Internet generar esa comunicación, esa facilidad y sobre todo tener a la disposición las cosas con el mínimo esfuerzo, que es hacia donde íbamos como, o vamos a nivel como humanos. También con ello trae amenazas, que son los troyanos y los phishing. Estos, pues buscando dañarnos o, en su caso, utilizarlos para generar publicidad. Que al final, una de las amenazas de estos troyanos, phishing, ojalá sea nada más la publicidad, ¿no? Realmente trae consecuencias graves en las industrias. Entre el 2000 y 2010 tuvimos otro boom fuerte, que es la comunicación se extendió al tema social. Ya teniendo equipos móviles, tenemos inteligentes, que podamos comunicarnos, teniendo los hardware pertinentes y con una internet que cada día va evolucionando, permitió la comunicación a nivel mundial y también a la facilidad de poder comunicarnos dentro de la relación, a tener las cosas más disponibles. Ahí ya empezamos también con el tema de la nube, también conllevado a que viene de temas importantes como la caída de las torres gemelas. Todo esto provocó un boom tecnológico. Algo entre eso que ha sucedido y que hoy en día lo tenemos es que la tecnología que era muy cara en los 90s, ahora en los 2000 se vuelve menor costo, más al alcance y por ende con más facilidad que todos entren a la tecnología y a las redes. Esto también convino o trajo una evolución en la forma de los troyanos y phishing de poder atacar. Y también ya no solamente está aislante, sino ya comienza a generar un organismo organizado para poder hacer este tipo de maldad a los activistas, ¿no? O los crímenes organizados en cuestión de Internet, de ciberseguridad. Con lo cual, pues también tienes que generar políticas que permitan o ciertas parches o ciertos aparatos, softwares que permitan bloquear o impedir que esto ataquen y prevenir. Ya entre el 2010 a 2012 comienza a haber otro boom, que es el uso del masivo de la parte de la nube, que nos va a permitir hoy en día, o nos permitió sobre todo, poder estar en la parte de la pandemia y poder trabajar adecuadamente con la continuidad del servicio. Esto viene, sus primeros pasos, de hecho aquí habla de Big Data, pero Big Data empezó desde los 80s con la parte de distintas organizaciones generando ese Big Data que hoy en día lo tenemos para el Internet de las Cosas, y con la parte del uso ya de la nube en el 2012. Al inicio pues no era tan confiable, pero con el tiempo se hizo muy confiable, con buenas medidas de seguridad, tanto que no fue lo que nos permitió, como hace rato comenté, en la parte de mantener la empresa aún con la contingencia que tenemos y que todavía hay empresas que lo siguen teniendo. También evolucionó el uso de controles, el uso de equipos, utilizamos más ya el móvil inteligente para hacer pagos, para hacer transferencias, para poder comunicarnos, para poder trabajar. Y de aquí en adelante, pues comenzamos ya a llegar a un punto que nos encontramos en el Internet de las Cosas. Muchos les explico cuando estoy dando conferencias o cuando estoy dando cursos, de quién pensaría que hoy en día cualquier niño con una edad de 12 o 13 años puede crear una casa inteligente. En los 90s escuchar eso era algo imposible. De hecho, era imposible casi que alguien pudiera hacer eso. Hoy en día es más fácil. Y es parte de las amenazas que tenemos, que las cosas, la tecnología está más al alcance y a un costo mínimo. Así como, por ejemplo, las contraseñas, un directorio de contraseñas, lo podemos encontrar en cualquier página web y a un costo mínimo y lo tiene al alcance de cualquier persona, con lo cual la puerta está abierta. Todo esto, esta tecnología, esta evolución y llevarnos a tener las cosas con un mínimo esfuerzo necesario, que es algo bueno, que es una parte de calidad, contrajo también amenazas, que son, pues, utilizar clones de aplicativos, clones de páginas web, robo de identidades, robo de datos personales, hackeos y los ransomware, ¿no? Que ha sido el mayor
monstruo que han tenido las organizaciones durante tiempo atrás, pero también se materializó o se explotó más durante el 2020 hasta la fecha, ¿no? Con esto de la pandemia, al trabajar a distancia se abrieron puertos y eso ha provocado también mucho robo de identidad y de información, secuestro de información. Entonces vemos en este mapa cómo ha ido evolucionando y también las amenazas, los ataques han evolucionado. Tal es el punto que pareciera que ahora nos encontramos un paso atrás a la evolución que ha tenido el, el bloque de abajo de amenazas y riesgos. O sea, pareciera que van más adelantando y ahora la tecnología que tiene que irse adaptando con parche de seguridad para poder contener estas evolutivas amenazas que son muy constantes. Entonces, en ese juego estamos. Hoy en día nos encontramos en ese punto y por la evolución y los cambios de forma de trabajo, de vida, el uso nuevo de tecnología, han nacido y se han evolucionado distintas amenazas. Esta parte es muy interesante, también viene de la OEA y es importante tenerlo en cuenta porque son puntos de toma de decisiones que en algún momento dentro de la nación tiene que hacer, que tiene que evaluar qué tipo de generación está dentro de tu nación, qué tanto va a ser receptivo a la tecnología y qué tanto va a ser receptivo a la ejecución de normas que se establezcan a nivel de compañías de seguridad de información. Veamos que los veteranos tenían más están más familiarizados con el tema de face-to-face, cartas, no estaban familiarizados con la parte de tecnología. Ya Baby Boomers es cuando empiezan a generar una adaptación un poquito más de no estar tan presentes face-to-face y poner la comunicación por algún intermediario que puede ser el teléfono. Ya la generación X es la que tuvo una evolución fuerte, es decir, tuvo que romper varios cristales de resistencia al cambio con la tecnología. El uso de SMS, el uso de Facebook, el uso de redes sociales, el uso de tabletas o hardware, ¿no? Imaginarse que tener un equipo gigante a tener que utilizar un celular pequeño con una red más avanzada, pues ha sido un reto muy interesante que la generación X ha roto varios cristales de resistencia al cambio. Entonces, con eso ya te das cuenta de quién pudiera, aunque sea un poquito complicado, pero que sí va a poder resistir una nueva estrategia o, y en su caso, respetar las normas, sobre todo respetar las normas. La generación Y y Z ya nacieron con el chip, ya nacieron jugando con la tecnología, adaptados a la tecnología, todo el tiempo viven con la tecnología. Está más pegada a la generación Z, se les sería muy fácil poder migrar de un Teams a lo mejor a un de la parte de la plataforma de Gmail, de Google, o hacia a lo mejor a Zoom, hacia otras plataformas que día a día salen, el uso de la nube adecuada. Ellos se les facilitaría más la tecnología. El tema es que ellos tienen una pequeña debilidad, que es a lo mejor una resistencia al cambio de normas, a diferencia de generación X, que ellos a lo mejor van a tener una resistencia al tema tecnológico, pero las normas no. Entonces, esto es muy interesante, lo van a poder ayudar en cuestión de toma de decisiones y a la vez con su tema de riesgos. Bien, estos datos igual vienen de la OEA y podemos ver que en el 2021, esto salió el estudio en el 2021, que ha ido cambiando las preferencias o hacia dónde van los temas de toma de decisiones o urgencias para entidades financieras. Y vemos que hoy en día una de las preferencias es la mejora de la protección y seguridad de datos. Y esto conviene o proviene de un cambio hacia la transformación digital de las entidades financieras, que ya lo hemos visto muy avanzado. Entonces, esto que tiene que ver mucho con lo que estamos platicando, que las normas de buenas prácticas de 27,000 seguro quedarán no solamente en un debería, sino ya en un debe para poder participar, ya sea como seguir quedando como proveedores o que pueda ser proveedores. ¿Por qué? Porque tienen que asegurar que sus proveedores cumplan con las medidas de seguridad pertinentes. También no solamente quedará en un tema de tener el sistema documentado y ciertas ejecuciones de antivirus o cierto control de acceso, sino ya no es hasta, vamos a poner un primer nivel, sino que tendrán que exigir o van a exigir a aquellos que están dentro como proveedores de entidad financiera
o van a fungir como proveedores, pues análisis de hacking ético, cumplir con la parte de ciberseguridad, entregar reportes de estas vulnerabilidades a su infraestructura, a su software, y van a ser un poquito más estricto, conllevado a que toda el manejo a nivel de infraestructura financiera, pues va a ser a nivel digital, es lo que se está buscando, que todo sea por medio de tu móvil, hacer todo este tema de transferencias. Y también los mercados van hacia ese punto. Hoy en día podemos ver que ya como tipo a lo mejor Facebook creo que tiene intenciones de sacar su propia moneda bancaria. Entonces, vamos hacia este canal. También el uso de trabajo remoto a través de nubes, eso de tipo de API, desarrollos dentro de las nubes, todo esto va a forzar a garantizar la seguridad de la información. Vemos un dato importante de cómo la América Latina y el Caribe en la mira de 10% total de amenazas globales. Esto quiere decir, y hemos visto un estudio aproximado que han surgido de tanto FortiGate como otras entidades, otras empresas dedicadas al antivirus, a la protección tecnológica, que ha crecido entre un 10 a 15% año tras año desde 2020 hasta la fecha, los ataques cibernéticos, las relaciones de secuestro de la información. Gran parte pues, son vulnerabilidades en logs 4G, mayor ataques en TDO2 en la historia, ransomware, que ha sido el monstruo que se ha tenido últimamente, la minería de criptomonedas, porque muchos también conlleva a cómo se está agarrando la parte financiera, la inflación, las divisas en dichos países, pues algunos han tenido que cambiar a la forma de manejo de monedas. Por ejemplo, Argentina, tenemos República Dominicana, Colombia, Argentina. En algunas partes de Sudamérica, grandes de los pagos ya se hacen en criptomoneda de sueldos. Los pagos que se hacen con personal que está fuera de un país y se tiene que contratar a lo mejor por el costo o los recursos, se hacen a veces por criptomoneda, por la dificultad de salidas de dólares, entre otros factores que muchos están guiando a veces a esta moneda no regulada, pero conlleva a ciertas amenazas. La evolución de los magos troyanos, ponemos a México, Perú tuvo un ataque muy sorpresivo el año pasado, junto con Costa Rica y México, que también fueron vulnerados, y varios países que han sido vulnerados en su seguridad han generado varios focos, ¿no? Campañas de phishing. Los phishing ahí, este dato pues viene de la parte de COVID, pero los phishing ahí también ido evolucionando a no solamente quedar a la antigüedad de un correo, ¿no? Sino lo podemos escuchar en llamadas, en ligas de SMS. Ahora que pasó el Mundial, hubo demasiados también usurpaciones de identidad con la parte de sorteos, juegos, muchos querían apostar, entonces hubo ligas corruptas, ¿no? Y que mandó a ese tema a mucha fuga de información. Y bueno, pues también no podemos dejar afuera lo que hay a nivel exterior, ¿no? Que son las guerras, que no solamente son guerras físicas, sino, de hecho, la mayor parte ha sido ciberataques, ciberguerra que existe, ¿no? Entre Asia, América, entre diferentes lados que se comienzan a atacar en ese punto. No lo vemos, pero si a lo mejor nos pusieran la pantalla de cómo está esos ataques y defensa, nos asustaríamos de día a día cómo es este tema. Un dato también importante y que esta presentación seguramente se la van a pasar y que les viene muy bien para tomarlo como las amenazas que existen cuando hagan su análisis de riesgos, los posibles entes que pudieran dar interés en poder ejecutar esas amenazas y cuáles son los incidentes que ha existido. Esta gráfica la va a existir. Veamos que Digital Trust Server nos da estos datos y algo que a mí me llamó mucho la atención es ¿por dónde vendrían las amenazas? Internet de las cosas. Y el Internet de las cosas lo tenemos hoy en día todos. Todos tenemos un smartphone inteligente, la mayoría llegan a tener su Alexa, el Google Home, diferentes dispositivos que pueden hacer las conexiones, pero también ya tenemos las tarjetas de pago en nuestros propios celulares y podemos pasar por todos lados. Entre muchas cosas, tenemos ya utilizando el Internet de las cosas que nos facilitan la vida, pero se nos olvida algo muy importante, meter la seguridad. Y es que pensamos más en tener con facilidad nuestro objetivo, pero no pensamos en esa protección. Y eso va a ser nuestra mayor debilidad. Grandes de los principales ataques
que existen son por ataques de servicio en nube. Y es que hoy en día ocupamos la nube para todo. Todos tenemos la nube. Ransomware es uno de los principales secuestros. Uno de los puntos principales es que no sabemos crear contraseñas seguras o no los han enseñado adecuadamente y eso ha sido factores. O también prestar usuarios, que ahorita vamos a ver. Entonces podemos ver una gran abanico que tenemos que ir protegiendo. Los actores principales de ciberataques vemos que van a ser cibercriminales, gente que está dedicado a decir a atacar. No va a ser un tema del azar, sino ya son temas gente dedicada, preparada. De hecho, el año pasado, si no me recuerdo, salió a la luz pública reclutamiento para hackers y para con el fin de ataque. Ya a ese nivel se ha llegado que existen organismos, no sé si legales, yo diría que no legales, pero que la intención es contratar a gente para poder atacar. Y existen otros organismos que utilizan sus fuentes para poder hacer algún mal o hacer quedar mal a su competencia, porque pueden hacer noticias falsas, entre otros puntos. Y otro factor importante que veo en esta cuestión y que lo he visto o lo vimos reflejado en el año 2022. La grande de las fugas de información o de los ataques que han existido, secuestro, a veces no viene tampoco de fuera, sino viene internamente de la organización. Y es por eso que aparecen aquí, interesantemente, dos factores en la parte de abajo, empleados y activos empleados. Entonces, también es importante considerar eso. Pero un factor que está en el cuarto punto es empleados de terceros. Y este es como un foco tenerlo. Veamos con las entidades financieras, un 99% de dependencia es de proveedores. Y también así como empresas que se están formando, gran parte del 60 o 70% son personal externo, personal de confianza, personal que trabaja de forma independiente para las organizaciones y ellos pueden generar algún tema inadecuado. Esto tampoco quiero espantarlos porque es el día a día, hay que sumarnos, pero es con el fin de considerar los controles pertinentes para poder continuar con el día a día y también adaptarnos. Porque también, si nos dejamos fuera, pues te quedas fuera de lo que está y lo que va a venir. Y hay que también sumarse a la nueva tecnología hacia donde van las nuevas necesidades. Bien, entendiendo un contexto de dónde viene este punto y el factor principal que se lo mostré es porque de estos ataques o estos historiales que ha existido es por el cual tanto las normas 27001 sufrió sus cambios como otras normas sufrirán cambios. La 27005 de riesgo sufrió cambios, claro, también proviene de que hubo cambio en 27001, pero van a haber muchos cambios en otras normas que ustedes a lo mejor ya implementan por esta cuestión que la parte de compliance tiene que adaptarse a la nueva tecnología que existe, a las nuevas amenazas que existen y a las nuevas tendencias. Es por eso que hacen muy bien en tener que actualizar en este punto de las normas. Un concepto muy importante y que me he dado cuenta que cuando hago verificaciones de auditoría de terceras partes, en este caso con GSB, que es nuestro principal aliado, su servidor es parte fundador de System Auxilio y con GTI en la parte de consultoría, algo que nos hemos detectado mucho es que no se tienen muy claro a veces los conceptos, definiciones, materia de seguridad y cuando pasamos a la parte de riesgo o se verifican riesgos, al no tenerlo claro, se descuidan o no se llegan a evaluar ciertos puntos. Y esto pasa con los activos. Importante entender que la información es es cuando dos entes, ya sea humano o cualquier objeto, robot, manda un mensaje y lo va a recibir una persona o un grupo, un robot o un ente, un sujeto, ¿no? Este ya es un mensaje y contiene una información. Que el mensaje sea entendible o no entendible para un tercero no quiere dejar de decir que no sea información. Y esto lo comento porque a veces, al no ser entendible, a lo mejor 10110 para un área de recursos humanos o de otro, o de calidad o de otro ente, pues le resta importancia y lo deja de ser información. Pero para una persona que lo va a recibir, que sí va a recibir esa información, pues es de mucha importancia y confidencial. Entonces, eso es información. Hacia viceversa, a lo mejor tendría un expediente o un tema de financiero para un área que es encargada de desarrollo, a lo mejor le resta importancia, pero para otra es muy importante. Y eso no deja de ser información, es información. Entonces, esa información es esto.
La parte de activo es todo que es bien tangible que va a permitir o soportar y apoyar a cumplir con los objetivos organizacionales que te marque tu jefe inmediato o a nivel organizativo. ¿Y qué es un activo de información? Vamos a resolverlo muy sencillo. Es todo que es bien tangible o intangible, que no se pueda palpar, que almacena o contiene información. Con eso ya en ese punto. Entonces, cualquier tipo de cuestión que esté en su alcance, pues puede ver que contiene información. Desde un póster que tiene un diseño, eso es información, contiene algo. Ya la criticidad será acorde al propietario de ese cartel. Entonces, importante tenerlo muy, muy en cuenta. ¿Qué es seguridad de información? Entonces, seguridad de información va a ser medidas preventivas, detectivas y reactivas. Esta parte de reactivas es importante tenerlo en cuenta. Y ahora, en la parte detectiva, la palabra detectiva antes no se escuchaba, pero es un punto que ya viene conllevado a la nueva norma, que no solamente tiene que ser preventivo y reactivo, tenemos que tener detectivo. Y lo podemos ver en todos nuestros controles, ¿no? Cuando metemos un antivirus estamos siendo preventivos, pero también detectivos. Lo que va a buscar es detectar y prevenir que se materialice algo. Y reactivos, pues ahora cuando ya se materializa un incidente, pues cómo vamos a actuar. Y eso también conlleva algo importante a comentar. Siempre pensamos que todo va a ser preventivo y detectivo, no va a pasar. Lo que es el día a día es que se pueden presentar incidentes de cualquier índole, por más preventivos que hayamos sido, pero también tenemos que estar preparados para cuando llegue a suceder eso. Con esto tenemos planes de continuidad de negocio, planes de seguridad de información, de RPs. Eso nos va a permitir cómo vamos a actuar ante alguna eventualidad que se quiera presentar que no se pueda controlar. Entonces, también hay que tener en cuenta esos puntos. ¿Y qué va a buscar estas medidas preventivas y activas? En proteger la confidencialidad, la integridad y disponibilidad de la información, de cualquier tipo, que la información llegue a la persona, al sujeto o sujetos permitidos, que esté disponible, es decir, que la podamos tener en su momento, la hora que queremos, y la integridad, que la información no sea modificada, adaptada a una necesidad de un tercero que no tendría que tener acceso a la información. Bien. Entonces, con esta parte de que ya vimos, qué contexto hay, cuáles son los tipos de activos, definiciones, perdón, vamos a ver qué tipos de riesgos llegan a existir que a veces no se considera. Veamos que un riesgo es cualquier tema, es más una incertidumbre de que suceda. Existe, jamás será eliminado, podrás evitarlo, pero jamás será eliminado. Y estos es importante considerarlos, qué tan protegidos estamos para prevenir que suceda o en su caso, qué tan preparados estamos para asumirlo cuando llegue a suceder o evitarlo porque cuando lo queremos. Bueno, de estos yo me he percatado mucho que los llegamos a veces a olvidar en los análisis. ¿Y qué pasa? Que cuando se generan políticas, procesos, manuales, controles que van a ejecutar con sus planes estratégicos, no se implementan o se tienen implementados pero no se les suman ciertas políticas. Por ejemplo, el short surfing, que es la veras encima del hombro, es algo tan común que lo hemos visto nosotros día a día cuando vamos con sociedad. Siempre el humano tiene la incertidumbre o la curiosidad, que por eso gran parte de la administración de los riesgos o de amenazas es por curiosidad del humano. Y de ver qué está pasando, ¿no? ¿Qué está sucediendo? Inconscientemente a veces lo hace, pero también hay gente que lo hace conscientemente, ya sea que estés trabajando en un viaje de trabajo o en un hotel y estás en el restaurante, pues bueno, ahí lo ves, alguien puede estarlo viendo, puede estar la competencia, puede estar un enemigo, en la parte de tu café va y te trabajan, que mucho lo hacemos, en el aeropuerto, pues hay que tener cuidado y para eso existen ciertos controles, tanto físicos como lógicos, para protegerlo. Y si se dan cuenta, de ahí se obtiene información sin fuerza bruta. Ataques con medios portátiles. Bueno, el ataque por medio de derivada de instalación de malware y conlleva a algo muy, muy importante que yo he visto es la incertidumbre, lo que lo provoca. Es decir, nos puede llegar una liga, nos puede llegar actualiza tu juego que estás usando, actualiza cierto archivo que tienes de Microsoft o actualiza este drive
de la nube de tu empresa, pero que resulta que a lo mejor es un clon, ¿no? Y le falta la X y no lo revisamos bien porque a veces no tenemos el tiempo para poder leer, ¿no? Tenemos tanto a las prisas que a veces eso es nuestro problema, ¿ves? De caer en estos errores. Entonces, los ataques son demasiados y hay que tener cuidado sobre ese tipo de situaciones. Que va conllevado lo otro, ¿no? Ataques de phishing y malware que tiempo a tiempo van evolucionando. No es una amenaza ya olvidada, sino es como lo tenemos hoy en día con la gripe, ¿no? Y ha pasado, por ejemplo, con COVID, ¿no? Este bicho ha evolucionado. También el malware y los phishing evolucionan día a día y se adaptan a las necesidades que tenemos. Es más rápido que se están adaptando ellos a la nueva tecnología, a la forma en que nos manejamos, que a veces las normativas. Entonces, se adaptan, por ejemplo, al tema de que a finales de año te llega un mensaje, oye, recibiste un bono por tu excelencia en este año nuevo, puedes descárgalo o te has ganado cierto valor económico, descárgalo, o a lo mejor un correo pirata también diciendo, oye, pues te hemos depositado de más, descarga, métete a la liga para crearlo, diferente tipo de malware phishing de distintos medios que puedes recibir, o llamadas telefónicas que también se consideran como phishing, el de usurparse como una persona de su familia que fue secuestrada, seguramente a lo mejor y llegan a caer, eso también son phishing. Y hay que tener forma de prevenirlos. A nivel de la empresa, esto también sucede mucho y son lo mismo y tenemos demasiadas fugas de información. He podido ver en análisis forense que me ha tocado participar. Se ha percatado que la mayor fuga, o por lo menos sin yo tener el dato avalado por una entidad, pero sí de mi experiencia trabajando, la mayoría han sido por teléfonos, donde han surgido estas fugas de información o esta fuga de dinero, y ha sido por phishing. ¿Vale? A veces ni la persona sabe que ha sido infectada su teléfono y por no tener los controles pertinentes de su equipo móvil, celular inteligente, ocupar el celular para temas de personales o que temas de otro índole, pues llegan a abrir las puertas, ¿no? Hay que tener mucho cuidado sobre esos puntos, considerar el análisis de riesgos, seguridad al usar Internet. Es importante que tengamos esa protección y seamos preventivos. Hoy en día el Internet es lo más importante para poder continuar con nuestro trabajo día a día, poder trabajar a distancia, que tengamos esa facilidad de poder responder y también nos permite tener calidad de vida, pero hay que tener cuidado donde nos conectamos, ya sea en un hotel, ya sea en el parque, ya sea en la cafetera, ya sea en un tren, donde sea, hay que tratar de poner protecciones, aunque sea una VPN. Y nosotros mismos como personas, sin necesidad que sea de una empresa, también tener la costumbre de contratar o poner licenciado un antivirus. No importa que sea de iOS, también los iOS llegan a tener vulnerabilidades. Por ejemplo, las ligas que tenemos en agenda, los que tienen iPhone, pues esas ligas llegan a ser también a veces phishing o ransomware si no lo controlamos, ¿no? También hay que tener cuidado. Y también, pues ya casi todos los antivirus tienen VPN. Entonces, también uno como usuario tiene que sensibilizarse sobre el uso adecuado del Internet, en dónde usarlo. Secuestros de información son los ransomware que tenemos de diferente variedad, cada día también evoluciona y no te diga, ¿no? Es como, por ejemplo, ¿qué pasaría si hoy en día les quitamos el teléfono, no hicieron un respaldo? Se vuelven locos, ¿no? Porque, ¿qué hago? No tengo para llamarle a mi amigo, no tengo para llamarle a alguien, etc. Te vuelve loco porque toda la información está en el celular. Entonces, así, imaginarse en la empresa es su principal activo de información. Sin la información no se puede procesar nada. Entonces hay que tener preventivos y reactivos en ese punto. Ataques de personas en medio, es igual, similar también, todo va cadenado de las redes, una persona sin ser visto obtiene la información y puede hacer lo que guste, ya sea de secuestrarla, de poner claves, ya sea que le cambie la información, la integridad, y aparte de saber qué contiene. Entonces, eso están dentro de redes. ¿Y qué pasa? Que a veces tampoco hacemos feo, las empresas no llegan a hacer feo de redes. Entonces, es un punto que se tiene que evaluar. Les recomiendo que también consideren como amenaza. Seguridad móvil, los celulares se nos olvidan que ya no son solamente un tema de comunicación, de llamado mensaje, de alertamiento o para poder comunicarnos, sino es
una computadora. A veces llega a ser más potente que la propia computadora de la empresa, en lo que tenemos, ¿no? Ya todo se puede hacer en los celulares inteligentes, tanto así que podemos hacer pago, transferencias, revisar nuestro correo, meternos a SharePoint, meternos al OneDrive, ya todo está en la nube, pues ya tenemos ese acceso. Entonces hay que tener mucho cuidado y le repito, las principales fugas que han habido en la empresa han sido por temas de seguridad en la móvil. Software espías, igual tener cuidado en qué se descarga, qué no se descarga y qué instruimos o qué le damos autorización para que nos espíe. Cuando bajamos aplicativos, a muchos les damos autorización para que sepan dónde estamos, la ubicación. Algunos es necesario, pero otros pues no es necesario y habilitamos nosotros mismos que nos espíen a lo que hacemos. ¿Qué debilidades e impactos podemos encontrar en este punto? He identificado que es la falta de actualización de licencias, muchas aún manejamos licenciamiento de Windows antiguo y acordemos que ya no van a estar procesando parches de seguridad para esos Windows 7 o 8, entonces quedamos vulnerados. Falta de análisis de unidades, falta de análisis de riesgo, no se hace, falta de sensibilización y sobre todo sensibilización, no capacitación. Capacitación sí se llega a dar mucho, pero no sensibilizar. No se sensibiliza a la persona la importancia de implementar ciertos controles, tanto que ellos piensan que es poner una piedrita o algo ante su operación, y no es así. Hay que sensibilizar la importancia de un tema de seguridad. Falta de control de los usuarios. La gente, aún a veces cuando ya sea un tercero, un grupo especial, algo especial, o un trabajador deja de estar trabajando, aún se mantiene el usuario y por lo cual pues está haciendo usurpación de identidad o en su caso se prestan usuarios y eso pues también provoca una amenaza importante. Falta de controles en el teletrabajo es algo muy bueno, yo lo recomiendo, se hacen mucho, pero que también se protejan. Hoy en día hay muchos, a lo mejor, licenciamientos que han ido evolucionando, los mismos antivirus han evolucionado para poder trabajar a distancia y que sea una protección adecuada. Tanto también que puedas trabajar con tu equipo personal para tema de trabajo y con una protección adecuada. Falta de gestión de capacidad, no todo es capacitación o análisis, sino también a veces hay que invertir en la infraestructura para poder soportar los nuevos licenciamientos, parches, seguridad que se están dando para proteger los nuevos ataques. Y esto sé que es una inversión. A veces lo vemos como algo inapropiado, pero la verdad es que sí es un gasto fuerte, la seguridad es fuerte, pero es mejor que un gasto muchísimo más alto ante una incidencia o un cierre de negocio o alguna corrupción, un secuestro de información. Pues imaginarse, de invertir a lo mejor en una infraestructura que les gusta, voy a poner en cantidad mínima, $100, y que a lo mejor te secuestren tu información porque omitiste comprar tus licencias y ahora te están cobrando para liberártelo $1,000, pues es más caro pagar la incidencia que, que haber sido un poco más prevenidos. El conocimiento de partes interesadas es muy común, es lo que me he identificado mucho, que no sabemos ni lo que a veces nuestro propio cliente nos obliga en tema de seguridad o las partes regulaciones. Y al no conocer esto, pues caemos mucho en sanciones o incidencias y es importante que previo se identifique todas aquellas partes interesadas que ya no están poniendo reglas de juego en seguridad y que se tienen que considerar en sus políticas e infraestructura. Falta de documentación. Desafortunadamente, a muchos, a todos de TI no nos gusta la documentación, pero es necesario. Es un debe necesario, es una medida administrativa necesaria porque así ahí somos preventivos y tenemos el debe de qué se debe de realizar. Entonces, es importante documentar. Entre otras vulnerabilidades que seguramente pueden existir, yo les menciono algunas en forma general, acorde también a cada organización y de qué ha pasado, pero en forma general es lo que he identificado. Que esto provoca, pues, primero lo voy de la derecha a la izquierda, una mala imagen. Todos pensamos que solamente económico, pero no. Lo más fuerte es la mala imagen. Seguramente podrían en algún momento, con un esfuerzo, pagar alguna sanción, pagar algún tema de secuestro, esperemos que nunca llegue, pedir un financiamiento para poder pagarlo. Pero la imagen ya se ensució.
y perder la confianza de tus clientes de tantos años les han buscado o han trabajado en minutos, pues es complicado de tal punto que a veces no se llega, o si no es que casi es nudo volver a recuperarla. Como uno, ¿no? Si pierdes la confianza de un familiar o un amigo, a veces es complicado volver a recuperarla. El impacto de la operación va a provocar una incidencia, pues si no tienes información o una incidencia provoca el paro de operación, provoca sanciones porque no vas a cumplir con ese LEAS, tus olas están parados y por ende pues, va a haber sanciones por incumplimiento de nivel de servicio y todo esto provoca pérdida económica. Pero en forma general, la mala imagen es lo más importante y es un impacto, cuando hagan análisis de riesgo, evalúen también el impacto de imagen corporativa. Se les olvida considerarlo y es importante. Bueno, de forma general, yo recomiendo mucho hacer diagnósticos como si fuéramos personas, las empresas, diagnosticar su seguridad de información para ver cómo se encuentran, qué riesgos están latentes, hacer sensibilización y concientización al personal de la importancia de implementar los controles necesarios, tanto que saber qué hablar y qué no hablar en redes sociales, qué hablar y no hablar en restaurantes, tener mucho cuidado en ese punto. ¿Por qué hablo del tema? Porque acuérdense que las víctimas de los criminalizados provienen a veces de las redes sociales. ¿Dónde puedes encontrar información? Pues ahí, porque todos metemos o sacamos fotos de dónde trabajamos, qué puesto tenemos, y ya eres foco. Y hacer foco, eres víctima de varios spam o phishing, que phishing es saber mandarte el anzuelo para ver qué pesca, y pues en algún momento puedes caer. Entonces hay que tener cuidado. Implementación de sistemas de gestión de seguridad, no solamente se queden de forma tácita, váyanse al tema de implementar un sistema de gestión documentado, controlado con infraestructura adecuada, seguimiento, monitoreo, mejora continua. Muy importante la mejora continua porque en esta tendencia que estamos tan evolutiva, tan fuerte a nivel de hardware, pero también a nivel de aplicativo y software, hay que estar al día a día en esta cuestión. Y certificarse, siempre un certificado de una ISO 27000, en este caso seguridad, te va a dar una ventaja competitiva, pero también una garantía y una tranquilidad a tu cliente o tu parte interesada de que en tu empresa se están haciendo las cosas adecuadamente, si que un órgano externo avalado por una entidad regulatoria te audita, te verifica y te ayuda a evolucionar y por ende pues, la evolución de un proveedor garantiza la mejor adecuada gestión de un servicio que te están contratando a algún cliente. Bien, entonces de todo esto es donde vienen principales cambios de 27001. ¿Para qué? Adaptarse a las nuevas tendencias y temas de amenazas que existen hoy en día y que existirán. Un amplio principal que ya vemos es solamente no el estructura, sino el nombre. Dentro del nombre vemos que ya no deja de ser tecnología de información técnica de seguridad, sino ya se agrega otros puntos. Veamos, el nuevo nombre de 27001-2022 será Seguridad de la Información. Ojo aquí, ahí viene el mensaje. Ciberseguridad y protección de la privacidad, controles de la información. Entonces ya considerando lo que les platiqué previamente del contexto, de dónde vienen estos nuevos cambios, pues ya es no solamente considerar controles, sino adaptarlos también a ciberseguridad, adaptar a la protección de la información de las personas, cumple con las regulaciones de los datos personales de acuerdo a tu región. Entonces hay que tener en cuenta eso. Los cambios no solamente fueron en controles, la mayoría he visto en Brooks o algo, solamente hablan de temas de cambios de las 93 controles que existen hoy en día, pero no, también hubo cambios en el anexo ISL. ¿Y qué pasa? Que la 27001 hay que adaptarla también a los cambios que después de que se actualizó, no hubo cambio, pero sí las otras normas, como ISO 9000, ISO 22301, que fue la que inició con el anexo ISL, 20000, entre otros estándares. ¿Y qué pasa? Pues bueno, uno de los puntos principales que conlleva en el 4.4, el sistema de gestión de seguridad de información, se incluye la parte azul que dice, incluidos los procesos necesarios y su interacción, de acuerdo con los requisitos de este documento. Esto aquí conlleva a que hay que hacer un análisis de contexto más amplio y considerar los procesos de negocio de la empresa. No solamente que sea
una moda o el sistema de gestión, sino que ayude a que la gestión que se va a llevar esa información llegue a la parte de gobierno de la organización. Entonces, hay que considerar todos los procesos de negocios dentro del análisis de contexto para que se defina adecuadamente un alcance que te va a generar valor, que va a satisfacer a tus partes interesadas y que les va a dar horas de sueño. ¿Por qué? Porque va a ser una tranquilidad y menos incertidumbre a la información y confianza que te han dado. Otro punto importante que a resaltar, y está como muy chiquito, pero que es importante que se vea, es en la parte 5 de roles organizacionales y responsabilidad y autoridades, se agrega dentro de la organización. ¿En qué? La alteración debe asegurarse que las responsabilidades y autoridades para los roles relevantes a la seguridad de la información asignen y sean comunicados dentro de la organización. Antes no venía esas palabras, pero tiene si bien lo ejecutábamos tácitamente que tiene que ser comunicado internamente, ahora es sí o sí tiene que ser comunicado. ¿Qué pasa? Si yo me pongo como auditor, ya tengo también más apoyo para decir, preguntarle hasta a la recepcionista o al trabajador, decirle, oye, ¿quién es el oficial de seguridad de información? Ellos tienen que saber. Entonces, todo esto tiene que ser comunicado dentro también de la organización. Planeación. Planeación en la parte 2001-2013 no se considera el 6.1.3. Ahora se agrega. Esta parte ya viene desde 9.000, 20.000, entre otras normas que sí se consideraba. Dentro de la 27.000 se consideraba en la parte de control de cambios, pero aquí ya es preciso al sistema de gestión. Y quiere decir, cualquier cambio que exista en el sistema de gestión tiene que ser adecuadamente cambiado y planificado. No solamente lo voy a hacer porque se me ocurrió. Que a veces da que últimamente también me ha tocado que vieron una serie o vieron un mensaje en Facebook o algo y ya al día siguiente se llega el oficial o responsable o el gerente y dice, vamos a hacer este punto. Bueno, todo mejor es buena, pero hay que ver si se adapta a la necesidad y al recurso que tiene y a la organización. Entonces hay que ver un tema de cambios. Entonces, aquí ese punto pues pide que todo sea en orden, planificado, si es que es necesario hacer un cambio al sistema de gestión. Por ejemplo, un sistema de gestión integral, si es que se unen, pues tiene que ser planificado. Otro tema importante de ver es la parte de soporte en comunicación. Se eliminan dos elementos: quién debe ser comunicado, los procesos mediante los cuales se efectuará la comunicación, y al final no es tanto que se eliminen, sino más bien se unifican y se agrega como de cómo comunicarse. Ahora ya no solamente es la intención, qué se va a hacer, cuándo, con quién lo van a hacer, sino el qué medio y cómo lo vas a hacer. Y va muy bien porque hoy en día tenemos una gran cantidad de medios, de APIs, para poder comunicar o hacer llegar ciertos comunicados de seguridad de información a toda la organización. Conllevado al cambio que se han tenido que tiene que ir relacionado al tema de procesos también, considerarlo ya en la seguridad de información, no solamente el activo de información, pues hubo un cambio en el tema 8.1, en el cual estipula que la organización debe de planificar, implementar y controlar los procesos necesarios para cumplir con los requisitos para implementar la determinada cláusula 6, que es lo que es acá. Realmente no hubo un cambio en riesgos, en debes, sigue el mismo marco tal cual como está en la 21.2013, pero ya te establece que el implementar estos controles tiene que cumplir con sus criterios de proceso y implementar los controles necesarios para cumplir con estos procesos. Entonces se dan cuenta que desde el punto de contexto organizacional hasta la parte 6 de planificación se está hablando de procesos, y ya en la parte de operación de ejecución también se está hablando de procesos. Entonces hay que alinear también ya a procesos. En evaluación de desempeño, más que un cambio a nivel de estructura, fue un tema de orden. Ahora en la parte 9.2 de auditoría interna se subdivide en dos. Es el mismo contenido, solamente que está dividido en dos partes, en 2.1 y en 2.2. Lo mismo párrafo, pero partido. Igual pasa en la revisión de dirección, que es 9.3.1, 9.3.2 y 9.3, que se divide, pero sigue teniendo las mismas palabras, misma forma que se tenía. Y en la parte de anexo SL, en la parte de operación también es el orden. Ya deja de ser 10.1 no conformidades correctivas y pasa al 10.2 y mejora continua al 10.2. ¿Por qué este cambio?
pues para poder hacer los temas integrales con las otras sistemas que están ordenados ya de esta forma. Bien, esto es en cuestión del anexo SL. ¿Qué cambios hubo en la parte del anexo A? Se eliminan ciertos controles. La palabra es eliminar, pero yo los llamaría más se unifican, porque no es que tanto que se hayan eliminado, sino se agrupan los controles. Vemos que ya no son 114, ahora son 9, ya no son 14 secciones de dominios que teníamos, ahora se dividen en 4 secciones. Introducción de 11 nuevos controles. Se integran 2 elementos importantes, que es los servicios a la nube, el desarrollo seguro, que ya se hablaba previamente, pero conllevado a las nuevas evoluciones tecnológicas, las amenazas que existen, y también se agrega el tema de privacidad de datos. Estos elementos los vamos a ver muy latente en los 93 controles. Como les comentaba, cambios en las normativas relativas a protección de datos personales y sobre todo con la parte de ámbito internacional. Tal vez se han dado cuenta que ya han salido nuevas aplicaciones, pero también hardware que utilizan o que requieren nuestros datos personales. Entonces, la pregunta es, ¿dónde queda esta información? ¿Dónde va a estar almacenada? ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a controlar? Hemos visto que ya, no sé si sabían que hay varios chips que utilizan para regular tu metabolismo, para regular tu diabetes, que ya lo tienen insertadas varias personas. No solamente el tema de marcapasos o educación, sino ya se utilizan chips que se insertan en las personas para poder regular ciertos metabolismos o ciertas regulaciones, por ejemplo, del tema de ovarios, cuando de las mujeres, me he dado cuenta. Entonces, eso obtiene información y que va a ser mandado hacia una cierta base de datos. Eso tiene que ser protegido también. Entre muchas cosas no tecnológicas que hoy en día existen y que la información que se tiene para hacer mismo pruebas de desarrollo, pues se requieren datos reales. Entonces hay que proteger esos datos reales de las personas y también que se apeguen a regulaciones de acuerdo a la entidad donde se encuentren o con las entidades que se traten, ya sea a lo mejor con Europa, pues tendrán que apegarse a regulaciones de la Ley General de Datos Personales que tienen que apegar, y entre otras entidades que podrían tener alianzas, pues pidas sus datos personales, sus leyes que están vigentes ahí. Los 4 temas que existen o secciones para el tema de controles se ha dividido de la siguiente forma: organizacional, tecnológico, físico y personal. ¿De qué punto? 37 controles para organizacional, 34 para tecnología, físico 14 y personas 8 controles. Está subdividido en estos 4 niveles, más que niveles, temas. Y de los controles nuevos, lo pongo entre paréntesis porque sí lo hemos hecho, pero de forma tácita, es la inteligencia de amenazas, seguridad de información para nube, preparación de tecnología en continuidad de negocio, monitoreo de seguridad física, gestión de configuración, eliminación de información, enmascaramiento de datos, prevención de fuga de datos, monitorización de actividades, filtrado de web, codificación segura. Se eliminación de activos. Otro tema que yo considero que no es que se eliminen, sino solamente se agrupa en temas de a lo mejor en el punto 10 o otro control que se pueda existir, porque la eliminación de activos se tiene que controlar. Un activo de información que deja su ciclo de vida tiene que pasar por un proceso de eliminación segura. Entonces, no es tal cual, sino más bien se agrupa para mi parecer, en cuestión de la lectura que he tenido de la norma, o también de la participación que tuve. Principales cambios ya a nivel de 27002-2022. Recordemos que 27001 es la norma certificable y la 27002 es la guía que soporta a la implementación de estos controles de seguridad. Y algo muy importante es que se vuelve realmente una guía en el cual vamos a encontrar 5, aparte de los 4 principios, 5 atributos en un control. En un control que elijas vas a encontrar estos 5 atributos: tipos de control, propiedades de seguridad de información, conceptos de ciberseguridad, capacidad operativa y dominio de seguridad. El tipo vamos a ver si es un control preventivo, reactivo o detectivo. Vamos a ver previamente en un cuadro, te lo marca la guía, si tiene un impacto a la parte de dominio, de cierto dominio de seguridad, o de organizacional, al financiero. Van a poder ver a qué capa de ciberseguridad le están atendiendo este control.
Entonces ya es más asertivo. También algo interesante, que ya el control viene relacionado a qué protege: la integridad, la confidencialidad, la disponibilidad, los tres, nada más dos o uno. Entonces ya viene más detallado y te va a dar una guía más exacta de qué requieres acorde a tu análisis de riesgo. Se evoluciona o va en el proceso de evolución a los hashtags, es decir, que dentro de la parte del 27002 van a encontrar el signo de gato que te va a permitir encontrar de forma eficiente el control o cierto atributo. Supongamos que tu análisis de riesgo sale que tienes que atender cierta integridad o confidencialidad o con nada más confidencialidad. Bueno, pues buscando la parte de confidencialidad van a encontrar que qué controles protegen este principio. Controles. Entonces, este es un ejemplo, más que ejemplo, de cómo se encontrarían en la 27002 el desarrollo, cómo lo va a identificar. La inteligencia de amenaza es un control, el 5.7, que va a poder cubrir los tres tipos de control: preventivo, detectivo y correctivo. También las propiedades de seguridad, que es confidencialidad, integridad y disponibilidad. Es decir, va a atender también esos tres propiedades. Y de la parte de ciberseguridad estaría actuando para identificar, detectar y responder. Para la parte de capacidad operativa estaría protegiendo la defensa y gestionando capacidad de amenazas y vulnerabilidades. Y en la parte de dominio de seguridad, la resiliencia. Con todo esto ya tienen una idea del control, qué amenazas va a poder mitigar y qué planes o la forma o medio del que van a poder implementarlo. Va a venir lo que es el control y su objetivo, que es la información relacionada con las amenazas a la seguridad de información debe recopilarse y analizar para generar información sobre amenazas y su objetivo, qué está buscando esta amenaza. Esta inteligencia de amenazas, que es el control 5.7, proporcionar conciencia del entorno de las amenazas de la organización para que se pueda tomar las medidas de mitigación adecuadas. Entonces, bueno, pues dentro también en la parte de aquí, a lo mejor aquí abajo, es una guía de cómo pudiera hacerse. Esta es la parte de 26002 de cómo viene ahora y les va a dar más auge a poder seleccionar el control adecuado y también la forma adecuada de implementarla y cruzarlo con todas sus amenazas en cuestión de riesgos. Bien, chicos, pues muchísimas gracias por su tiempo. Cedo la palabra a Williams y al equipo GTI para poder ese punto, pero creo que antes iba a hablar Randall de GCB Global para un momento. Y bueno, por mi parte es todo. Muchas gracias. Quedo a la espera si tienen alguna duda para que me hagan saber y con mucho gusto estaré contestando todas las preguntas. Muchas gracias a todos. Cedo la palabra. Gracias, don Alejandro, por esa excelente presentación. Gracias a todos ustedes. Si alguno tiene alguna pregunta, por favor, la pueden hacer a través del chat y con todo gusto, pues, la estaremos respondiendo. También para los que quieren aprender más sobre la norma ISO 27001, la versión 2022, tenemos el curso de ISO 27001 implementador y auditor interno. Este es un solo curso donde la persona va a aprender no solamente a nivel de implementador, sino también a nivel de auditor interno. Este curso tiene las dos certificaciones y va a ser el 23 y 24 de febrero. Si alguno pues quiere información adicional, se la puede pedir pues a nuestro equipo, ya sea a Valerie o a María a través del correo cursos@gti.co.cr. También contamos con la participación del señor don Randall Dorado, quien es el representante de GCB. Si alguno pues también tiene el interés de implementar la norma en la organización y quiere saber cómo es este proceso, pues tenemos al experto en este momento, don Randall. Le cedo la palabra mientras que las personas van haciendo sus preguntas para que luego don Alejandro pues las pueda responder. Excelente, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos esta tarde, ¿verdad? Y permitirles, pues, compartir un poco, pues, el conocimiento. Pues, mi nombre es Randall Dorado y yo represento a GCB
Global Certification Bureau para Costa Rica y Centroamérica, y pues me pongo a disposición para cualquier pregunta que ustedes vayan a tener en relación a el proceso propiamente de certificación, ¿verdad? Aunque estamos aquí reunidos varias organizaciones, pues son procesos totalmente independientes, el tema de consultoría propiamente y el tema de certificación. En caso de que haya alguna pregunta, con todo gusto me pongo a disposición en la parte de el proceso de certificación para pues evacuarla lo más ágilmente posible si me fuera posible. Y bueno, nada más comentarles que GCB Global Certification Bureau pues es un organismo de certificación internacional con oficinas en Latinoamérica, en casi todos los países, y pues básicamente ofrecemos certificación de normas en formato acreditable. Acreditable es reconocido en más de 120 países alrededor del mundo. Es importante el reconocimiento porque nos permite pues validar estos certificados, ¿verdad? Y presentarlos si queremos tramitar o exportar servicios o productos a otros países del mundo y presentar pues nuestras credenciales. Entre otras normas, además de esta norma 27001 de certificación en la parte de seguridad de la información, tenemos otras normas relacionadas como servicios de tecnología e información, que es la 20000, anticorrupción 37001, obviamente calidad, seguridad y salud ocupacional, ambiente, que son ya bastante conocidas, dispositivos médicos, cadena de suministros, evaluación de proveedores, que es cuando ya las organizaciones pues han elaborado y desarrollado su sistema de gestión de forma confiable, buscan de alguna forma controlar todos aquellos riesgos que sus proveedores le transmiten de alguna forma. Es muy usual ahora subcontratar mucho de nuestros servicios, y entonces para minimizar un poco también ese riesgo, evaluamos a los proveedores para verificar que dan cumplimiento a requisitos básicos que ustedes como representantes de sus organizaciones también exigen. Y bueno, también toda la parte de alimentos de inocuidad, la 22000, la FSC y Development Program también lo tenemos habilitado. En caso de que ustedes quisieran algún tipo de información a ese respecto, pues estamos aquí a su disposición para evacuar cualquier información que posean, ¿verdad? O cotizarles sin ningún compromiso de nuestros servicios. Bueno, cedo la palabra para que puedan contestar las preguntas que han ido elaborando, y pues me pongo a su disposición para evacuar cualquier tema que consideren necesario. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, don Randall. Por acá voy leyendo preguntas. Bueno, para quienes preguntan que si se va a compartir la presentación, si se va a compartir. Por acá, Andrés Eduardo dice que si podría definir en pocas palabras qué es un activo de información. Claro que sí. El activo de información sería todo aquel bien tangible e intangible, o sea, un celular, una memoria USB, un papel que contiene información. Todo aquel que almacene información o que contenga información, datos en un activo tangible o intangible sería un activo de información. Si se contesta la pregunta, ¿queda claro? Ahí sí nos pueden escribir, sí quedó bien. Por acá preguntan también, dice, cuando hablan de activos de información, ¿vendrían a ser los datos tangibles como papeles, almacenamiento, como los intangibles? Así es. Todo tan tangible, como me acaban de comentar, que son, habían mencionado papeles, todo el tema de laptops, todo eso es tangible. Y intangibles como base de datos, archivos electrónicos que están dentro, que puede estar en la nube, base de datos, también temas de algoritmos, temas de código fuente, todo eso contiene información. Así es. La clave es el que contenga una información, ese ya es un activo de información. A veces también podría estar el activo de información dentro de un grupo de activos de información. Listo.
Perfecto, parece que son las dudas por ahorita. Acá tenemos mucha gente agradeciendo el webinar. Y de mi parte, muchísimas gracias, don Alejandro. El webinar fue de muchísima ayuda. Muchas gracias a ustedes. Pues muchas gracias pues, también a todos los que participaron. Recuerden que les vamos a enviar un certificado por la participación a este webinar. Por favor, revisan su bandeja de spam. En algunas ocasiones, pues, lamentablemente cae en la bandeja de spam. Y si pues alguno de ustedes consideran necesario hacer una presentación para su organización sobre este tema, pues con mucho gusto les podemos colaborar también. De nuestra parte, pues muchas gracias. Don Alejandro, te cedo la palabra para que te despidas y luego don Wander. Perfecto, pues muchas gracias a todos por su tiempo. Una disculpa de antemano por la demora. Y bueno, también comentarles que estaré visitando Costa Rica el día 15, 16, 17, por si en conjunto con GTI y GCB gustan que vayamos a visitarlos, a tener una reunión, practicar algún tema que tengan en duda o que nos tengan, quieran que conversemos más o que les aclaremos algo más. Cuéntense con toda la libertad de solicitarlos y con mucho gusto estaremos visitándolos a la brevedad posible. Muchas gracias a todos. Un placer participar en este webinar. Y bueno, pues cedo la palabra a Randa. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos en esta tarde. Nuestra página www.gcbglobal.com, ahí pueden encontrar todos los servicios que nosotros brindamos, ¿verdad? De algún tipo y que pueden eventualmente estar interesados en certificar. Pues desearles a todos buenas tardes y con todo el gusto, si requieren de alguna visita, estaremos el próximo mes acá con Alejandro. Podemos visitarlos. Ya sea a través de Don William o a través de cualquier medio que ustedes de forma remota o de otra forma, ¿verdad? Que ustedes estén interesados, ¿verdad? Y podemos pues hacerle alguna presentación o ofrecerles alguna aplicación que tengamos en ese sentido. Buenas tardes a todos. Bueno, buenas tardes a todos y estamos en contacto. Muchas gracias.